¿Sabías que tener un rosario en tu boda puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste? El Padre Pío consideraba el rosario un arma poderosa contra el mal y una fuente inagotable de bendiciones. No es solo un objeto de devoción, sino un verdadero escudo espiritual que nos fortalece y nos protege en la fe. Sin embargo, también dejó una clara advertencia: el rosario no debe ser un adorno olvidado en un ataúd, sino una herramienta activa de oración. Aquellos que lo poseen y lo usan con devoción experimentan la presencia de Dios en su matrimonio, mientras que aquellos que lo ignoran pueden estar perdiendo una oportunidad invaluable de gracia y protección. Antes de continuar, os invito a hacer un acto de fe. Si deseas recibir las bendiciones del rosario en tu vida y la de tu familia, escribe en los comentarios: Padre, enséñame a rezar el rosario con devoción. Al hacer esto, estarás dando un paso hacia la gracia divina y reafirmando tu compromiso con esta poderosa oración. Ahora, únase a mí mientras exploramos las enseñanzas del Padre Pío sobre el rosario y lo que realmente significa tener uno en casa. Conocido por su vida de oración y profunda devoción a la Virgen María, el Padre Pío consideraba el rosario su arma más poderosa. A lo largo de su vida, fue un testimonio vivo del poder de esta oración y cómo puede transformar la vida de quienes la rezan con devoción. Para él, el rosario no era solo una repetición de palabras, sino una comunicación directa con Dios a través de la intercesión de la Virgen María. En numerosas ocasiones, cuando le preguntaban cuál era la mejor manera de fortalecer la fe y resistir las pruebas, su respuesta era clara y contundente: ármate con el rosario. Esta declaración no solo reflejaba su amor por esta oración, sino también su convicción de que el rosario es un escudo contra el mal. La razón por la que el Padre Pío llamó al rosario su arma es por el poder espiritual que posee esta oración. No es solo un acto de devoción, sino una batalla espiritual, en la que el alma se acerca a Dios y rechaza al enemigo. En un mundo lleno de tentaciones, dudas y sufrimientos, sabía que el rosario era una herramienta eficaz para obtener gracias y protección. A través de sus propias experiencias, enfrentando grandes pruebas espirituales y ataques del maligno, demostró que el rosario es una defensa segura contra cualquier fuerza oscura. Cuando nos aferramos a ella, invocamos la presencia de la Virgen María, que como Madre amorosa nos protege y nos cubre con su manto. El Padre Pío no solo predicó sobre la importancia del rosario, sino que lo vivió intensamente. Se dice que rezaba más de 30 rosarios al día, entregando cada una de sus oraciones por las almas necesitadas, los enfermos y los pecadores. Para él, cada Ave María era una gota de amor que se añadía a un océano de misericordia. Él sabía que cada oración dicha con fe tenía un impacto tanto en el cielo como en la tierra, y por eso insistía en que todos sus seguidores le rezaran constantemente. Para él, el rosario era un camino seguro hacia la santidad, una manera de permanecer cerca de Dios y de la Virgen en todo momento. Esta oración también está profundamente ligada a la protección espiritual. Desde las apariciones de la Virgen en Fátima hasta los relatos de los santos, son innumerables los testimonios de cómo el rosario ha sido un escudo contra el mal. El Padre Pío, en sus experiencias místicas, percibió claramente la lucha espiritual que ocurre a nuestro alrededor y comprendió que quien reza el rosario está rodeado de una luz que repele las sombras. Recomendó que en cada hogar haya un rosario visible, como recordatorio de que Dios y su Madre están siempre presentes, protegiendo a quienes recurren a ellos con fe. Más que un arma de protección, el rosario es un camino de crecimiento espiritual. Cada misterio nos lleva a una meditación sobre la vida de Cristo y el amor de la Virgen por la humanidad, permitiéndonos revivir los momentos más importantes de la historia de la salvación y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida cotidiana. El Padre Pío enseñó que al meditar cada misterio, nuestra alma se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. No es una simple repetición de oraciones, sino una meditación activa que nos transforma internamente. Para él, el rosario era una expresión del amor de la Virgen por sus hijos. María, en sus apariciones, insistió en la importancia de esta oración, pidiendo que se rece diariamente para lograr la paz en el mundo y la conversión de los corazones. El rosario era, según el Padre Pío, un don de la Madre de Dios a la humanidad, un medio sencillo pero extremadamente poderoso para acercarnos a Cristo. Quienes le rezan con devoción experimentan su amor maternal, su guía y su intercesión en los momentos de mayor necesidad. Sin embargo, también fue claro al afirmar que no basta con tener un rosario, hay que usarlo. En muchas ocasiones advirtió que de nada sirve tener un rosario colgado en la pared o guardado en un cofre si no se utiliza para el fin para el que fue creado, la oración. Enseñó que el rosario no es un amuleto, sino una herramienta para comunicarse con Dios, y que quienes lo poseen sin rezarlo pierden una oportunidad invaluable de gracia y protección. Uno de los mensajes más poderosos del Padre Pío sobre el rosario es que aquellos que lo ignoran pueden estar más expuestos a la influencia del mal. Según sus enseñanzas, el enemigo busca apartar a las almas de la oración porque sabe que el rosario es un arma poderosa contra sus ataques. El que tiene un rosario pero no reza es como un soldado que lleva un escudo pero no lo usa en la batalla. La protección espiritual no proviene del objeto en sí, sino del acto de orar con fe y devoción.
También advirtió sobre la diferencia entre simplemente tener un rosario y rezarlo con devoción. Muchas personas llevan consigo un rosario como símbolo de protección, pero no lo utilizan realmente en su vida de oración. El Padre Pío insistió en que el rosario debe rezarse con el corazón, con plena conciencia de cada palabra y de cada misterio. Repetir mecánicamente las oraciones no tiene el mismo poder que meditar profundamente en los misterios de Cristo y el amor de María. Rezar el rosario debe ser un momento de conexión sincera con Dios, no solo una rutina vacía. El abandono del rosario en la vida de un creyente era una de las grandes preocupaciones del Padre Pío. Decía que cuando alguien deja de rezarlo, su vida espiritual comienza a debilitarse, como un árbol que deja de recibir agua, poco a poco, se seca y pierde su fuerza. El rosario es fuente de vida espiritual, canal de gracia que mantiene firme la fe. Aquellos que lo dejan de lado a menudo encuentran más difícil permanecer en el camino de Dios y se vuelven más vulnerables a la tentación. El Padre Pío también enseñó que el rosario tiene un poder especial cuando se reza en familia. Una familia que ora unida se hace más fuerte y más protegida contra las divisiones y los conflictos. En varias ocasiones recomendó que esta oración sea parte de la rutina diaria del matrimonio, una forma de asegurar la presencia de Dios en el hogar. Para él, el rosario era un vínculo de unidad y de amor, capaz de transformar los corazones y traer paz incluso en los momentos más difíciles. Su mensaje sobre esta devoción se reducía a una verdad fundamental: si tienes un rosario en casa, úsalo. No lo olvides, ya que es un regalo de Dios para tu protección y crecimiento espiritual. Siempre fue claro al afirmar que quienes rezan el rosario con devoción experimentarán bendiciones y consuelo en sus vidas, mientras que quienes lo poseen sin usarlo estarán perdiendo una oportunidad invaluable de recibir la gracia de Dios. Testigo de innumerables milagros y gracias obtenidas a través de esta oración, el Padre Pío creía que el rosario tenía un poder especial, ya que estaba directamente vinculado a la intercesión de la Virgen María. En varias ocasiones afirmó que la Virgen nunca abandona a quienes rezan con fe y devoción. Hay muchos relatos de personas que, al recurrir a esta oración en momentos de angustia, recibieron respuestas inesperadas, curaciones milagrosas y protección en situaciones peligrosas. Dijo que el rosario es el medio por el cual la Virgen María cubre a sus hijos con su manto y los acerca a Cristo, llevándolos a la conversión y a la paz interior. Entre las muchas historias sobre el Padre Pío, hay una que destaca. Un soldado italiano, preso durante la Segunda Guerra Mundial, contó que, en un momento de total desesperación, comenzó a rezar el rosario con devoción. Sin entender cómo, un día encontró las puertas de su celda abiertas y logró escapar sin ser visto por los guardias. Al regresar a Italia, fue a visitar al Padre Pío y, antes de que pudiera contarle su historia, el santo sonrió y le dijo: «Da gracias a la Virgen, hijo mío, porque fue ella quien te liberó». Este testimonio es solo uno entre muchos que prueban la poderosa intercesión de la Virgen a través del rosario. Sin embargo, el Padre Pío no habló solo de los milagros físicos que se logran a través de esta oración, sino también de milagros espirituales. Para él, la conversión de un alma era un milagro aún mayor que una curación física, porque significaba la verdadera liberación y redención del corazón humano. A lo largo de su vida, el Padre Pío recibió en el confesionario a innumerables pecadores que, después de años alejados de Dios, encontraron el camino de regreso a la fe a través del rosario. Muchos relataron que, en medio de la desesperación, sintieron el impulso de tomar un rosario y comenzar a rezarlo, experimentando una profunda transformación en sus corazones. Aseguró que esta oración tenía el poder de romper las cadenas del pecado y devolver la paz a las almas más atormentadas. Además de ser una oración que concede milagros, el rosario es una fuente inagotable de bendiciones. El Padre Pío enseñó que quienes le rezan constantemente notan cambios en sus vidas, incluso si no son milagros obvios. Quienes cultivan esta devoción experimentan mayor serenidad en los momentos de angustia, reciben respuesta a sus oraciones en el momento oportuno y sienten una mayor cercanía a Dios y a la Virgen María. Para él, el simple acto de rezarlo con devoción ya era una bendición, pues nos abre a la gracia divina y nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Otro aspecto importante que el Padre Pío destacó sobre el rosario fue su capacidad para proteger contra los peligros, tanto espirituales como físicos. En tiempos de guerra y crisis, esta oración sirvió de refugio para innumerables personas que encontraron en ella consuelo y esperanza. Afirmó que la Virgen nunca deja sin respuesta a quienes la invocan a través de esta oración y que la protección que ofrece el rosario es real y tangible. Muchas familias han testificado que después de incluirlo en sus rutinas diarias, han visto disminuir los conflictos, superar enfermedades y regresar la paz a sus hogares. No debemos orar esperando milagros espectaculares, sino con la confianza de que Dios nos escucha y actúa en nuestras vidas de maneras que muchas veces no entendemos. Cada Ave María es un acto de amor y fe, una demostración de confianza en la Virgen María como madre y protectora. Así como un buen hijo busca el consejo de su madre, el que reza el rosario con frecuencia nunca estará solo ni desamparado. El Padre Pío estaba plenamente convencido de que el rosario es una de las armas más poderosas contra el mal.
Y precisamente por eso el enemigo hace todo lo posible para alejar a los fieles de esta oración. Advirtió que tan pronto como alguien comienza a rezarlo con devoción, se inicia una batalla espiritual para distraerlo, desanimarlo o hacerlo abandonar esta práctica. Constantemente surgen excusas para no rezar el rosario: cansancio, falta de tiempo, inseguridad sobre la forma correcta de rezar o incluso la sensación de que no sucede nada durante la oración. Sin embargo, el Padre Pío advirtió que estos pensamientos no provienen de Dios, sino de fuerzas que buscan debilitar la fe de los creyentes. Una de las estrategias más comunes del enemigo es crear distracciones. Muchas personas comienzan el rosario con buenas intenciones, pero pronto se ven interrumpidas por pensamientos aleatorios, preocupaciones cotidianas o distracciones externas como el teléfono y la televisión. Ante esto, el Padre Pío aconsejaba no dejarse vencer por el desánimo, pues cada esfuerzo por perseverar en esta oración es un paso más hacia la gracia y la protección divina. Aun cuando nuestra mente divaga, lo importante es seguir orando con perseverancia, porque cada oración tiene valor ante Dios, independientemente de si se hace con total concentración o con esfuerzo. Otra forma en que el mal intenta alejarnos del rosario es sembrando dudas sobre su eficacia. Muchas personas oran por un tiempo y cuando no ven resultados inmediatos, comienzan a pensar que la oración no tiene efecto. El Padre Pío advirtió que esta es una gran trampa, porque el rosario no es una fórmula mágica, sino una oración de confianza y de entrega. Dios responde en su tiempo y de la manera que Él considera mejor para nosotros. Aquellos que perseveran en el rosario, incluso sin ver respuestas inmediatas, terminan experimentando una transformación interior y un fortalecimiento de su relación con Dios. El miedo y la pereza espiritual también son armas utilizadas por el enemigo para alejarnos de esta oración. A menudo, sin darnos cuenta, dejamos de orar durante días o semanas, y cuando intentamos retomarlo, sentimos una gran resistencia. El Padre Pío aconsejaba que cuando esto sucedía, lo mejor era simplemente orar inmediatamente, sin pensar demasiado. La constancia en la oración es esencial para superar la tibieza espiritual. Puede parecer difícil al principio, pero con el tiempo, el rosario se convierte en un hábito que nos llena de paz y fortaleza. También advirtió sobre cómo el mal busca convencer a la gente de que el rosario es solo una oración repetitiva y sin sentido. En una sociedad que valora lo rápido y lo innovador, el rosario puede parecer monótono para muchos. Sin embargo, el Padre Pío explicó que cada repetición del Ave María es como un golpe contra el mal y una elevación hacia Dios. La Virgen María, en sus apariciones, insistió en la importancia de esta oración, y la vida de los santos demuestra que el rosario es un camino seguro hacia Dios. Instó a los fieles a no permitir que nada los distraiga de esta práctica, pues sabía que esta oración tiene el poder de cambiar vidas, traer paz a los corazones y fortalecer la fe en tiempos difíciles. Su consejo fue claro: toma el rosario y no lo sueltes. No importa si oramos solos o en familia, en la iglesia o en casa, con devoción o con esfuerzo. Lo importante es rezar, porque cada Ave María es una súplica a la Virgen y una victoria sobre el mal. El Padre Pío insistió en que el rosario debe rezarse con devoción y conciencia, no como una simple repetición mecánica de palabras. Para él, cada Ave María tenía un poder inmenso cuando se rezaba con el corazón. Aconsejó a sus seguidores que, antes de comenzar el rosario, tomen un momento para reunirse en oración, pedir la asistencia del Espíritu Santo y ofrecer una oración por una intención específica. Esto ayudó a evitar que el rosario se convirtiera en una rutina vacía y lo transformó en un verdadero diálogo con la Virgen María. Además, recomendó que cada misterio sea meditado en profundidad, imaginando escenas de la vida de Cristo y dejando que toquen el corazón. Otro consejo fundamental del Padre Pío fue perseverar en el rezo del rosario. Muchas veces los fieles se sienten desanimados porque no ven resultados inmediatos, pero aseguró que cada rosario rezado con fe tiene un impacto, aunque no sea notorio en ese momento. Recordó que la Virgen María siempre escucha a sus hijos y que su intercesión es poderosa. Por eso os recomiendo no abandonar nunca esta oración, pues es una fuente inagotable de gracia y protección. Incluso cuando la fe se debilitaba o el tiempo parecía escaso, el Padre Pío insistía en que cada Ave María era como una rosa ofrecida a la Virgen y que Dios se encargaría de hacer florecer esas oraciones en el momento adecuado. También recomendó que cada hogar tenga un espacio especial para la oración, donde el rosario ocupe un lugar visible y accesible. Para él, simplemente ver un rosario colgado en una pared o colocado en un altar familiar servía como recordatorio de la importancia de la oración. Tenerlo en un lugar especial ayudó a la familia a recordar su compromiso con la fe y a sentir el llamado a la oración diaria. Además, fomentó la presencia de imágenes de la Virgen y de Cristo en los hogares para fortalecer la devoción y crear un ambiente de paz y recogimiento. El rosario familiar fue uno de los pilares de la espiritualidad enseñada por el Padre Pío. Creía firmemente en la idea de que la familia que reza unida permanece unida. Explicó que al reunirse para orar, los miembros de la familia crean un fuerte vínculo espiritual, protegiendo el hogar de divisiones y conflictos. Aunque al principio no todos estaban convencidos de la importancia del rosario,
aseguró que la constancia en la oración tarde o temprano daría frutos. A menudo, aquellos que parecían más alejados de la fe fueron los primeros en experimentar una transformación cuando el rosario se convirtió en un hábito familiar. También destacó la necesidad de rezarlo con corazón abierto, sin distracciones ni prisas. Muchas personas, en medio de su rutina diaria, rezan el rosario rápidamente, sin prestar atención a las palabras. El Padre Pío advirtió que esta oración no debe realizarse como una obligación mecánica, sino como un verdadero encuentro con Dios y la Virgen. Aconsejó orar con calma, dejando sentir cada palabra y que la oración penetre en el corazón. Para él, la clave del rosario no era el número de veces que se rezaba, sino la profundidad con que se vivía cada oración. Recordó que el rosario es un puente hacia Dios y una fuente inagotable de bendiciones, no solo una práctica del pasado, sino una herramienta viva que sigue ejerciendo el mismo poder hoy. Quien reza constantemente experimenta paz, protección y una cercanía especial a la Virgen María. El Padre Pío fue testigo de innumerables milagros logrados a través de esta oración y aseguró que cualquiera que tomara el rosario con fe nunca se sentiría solo o desamparado. El rosario es una promesa de amor entre la Virgen y sus hijos, una promesa que nunca se rompe y que siempre trae consigo la luz de Dios. Su mensaje fue claro y poderoso: el rosario es un escudo espiritual, un arma de fe y un camino seguro hacia Dios. No basta con tenerlo en casa, hay que rezarlo con devoción y confianza. Cada cuenta que deslizamos entre nuestros dedos es una súplica a la Virgen, un gesto de amor y una oración que se eleva al cielo. Quienes hacen del rosario una práctica diaria notan cambios en sus vidas, sienten que su fe se fortalece y ven la paz entrar en sus corazones y hogares. Ahora que ya conoces la importancia de esta oración según el Padre Pío, haz la parte esencial de tu vida. No dejes que la rutina ni las distracciones te alejen de esta fuente de gracia. Si aún no has comenzado a rezarlo regularmente, hoy es el mejor momento para comenzar. Cada Ave María es una llave que abre las puertas del cielo y un signo de amor a la Virgen María. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y deseas recibir las bendiciones del rosario, dedícate a esta práctica con fe y devoción. La Virgen nunca deja sin respuesta a quienes confían en ella y el Padre Pío siempre recomendó el rosario como camino seguro hacia la paz y la protección divina. Que sigamos su ejemplo y hagamos de esta oración un refugio en tiempos difíciles y un medio para recibir gracias del cielo. Que la Virgen María y el Padre Pío intercedan por nosotros y nos guíen siempre por el camino de la fe.